Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Espero que les guste la presentación. Y quería arrancar por una pregunta, que es ¿qué te gustaría transformar? Dado que muchas veces nos preguntan, ¿no? Bueno, a ustedes, chicas entre 16 y 18 años, ¿qué les gustaría hacer cuando sean grandes? Y lo que quiero proponer con esta pregunta, quizás darle una vuelta a esa pregunta tan típica y invitarlas a pensar en no imaginarse ya de grandes, que hay que tener en cuenta un montón de variables, sino a pensar conmigo qué les gustaría transformar en particular. Si hay algo que ustedes no estén conformes con eso, que les gustaría modificar para que sea distinto, porque justamente estas carreras de STEM, de tecnología, permiten muchas veces eso, hacer un impacto en la sociedad uniendo ciencia, uniendo conocimiento científico, uniendo la innovación y poniéndola al servicio de la sociedad. En ese sentido, les pregunto a ustedes, ¿qué les gustaría cambiar? ¿Qué problemática les gustaría resolver? En mi caso, es la crisis climática. Obvio que no voy a tener la solución, ni voy a ser la persona que solucione todo, pero en mi carrera, trabajando con cambio climático y políticas públicas, busco de alguna manera aportar a esta problemática. Y de esa manera, por más de que trabajé en el sector académico, en ONGs, en el sector público, y fue cambiando mi entorno físicamente, donde trabajaba en el ámbito particular, siempre se me mantuvo esta motivación, esta problemática que quiero resolver. Entonces el entorno puede cambiar, pero uno puede ir guiando su carrera profesional a partir de un problema. De la misma manera que también lo pueden pensar en torno a una herramienta particular, como puede ser la programación o cualquier otra en particular. Uno puede ir cambiando de tema, pero manteniendo esa herramienta. Por ejemplo, la programación que se puede poner al servicio de distintas problemáticas. Hoy yo les planteo la idea, como también podría ser pensarlo a través de la herramienta. Hoy les planteo que piensen, que intenten de reflexionar si hay algo que les gustaría transformar y que esta problemática las ayude a pensar su carrera profesional a lo largo del tiempo. Bien, ¿qué es el cambio climático? ¿Qué es este problema al cual a mí personalmente me gustaría aportar para resolver? Bueno, para entender esto, lo que primero que hay que hacer es entender un poco qué es el efecto invernadero. Esto es un efecto beneficioso, natural, que sucede en nuestro mundo y permite, de hecho, que la vida como la conozcamos transcurra tal cual como la conocemos. Básicamente, el efecto invernadero se produce de manera natural porque tenemos unos gases que se llaman gases de efecto invernadero, que están en nuestra atmósfera y lo que hacen es atrapar cierta radiación solar que cuando entran a nuestro mundo, por así decirlo, se reflejan y no dejan estos gases entonces como si fuera una capita que se vayan al espacio. Entonces la radiación entra a nuestra atmósfera, entra a donde estamos nosotros y en parte es absorbida por la Tierra y otra parte de esta radiación es reflejada al espacio. Pero una parte de esta radiación solar que es reflejada al espacio es atrapada y no se puede salir. Y estos gases, los gases de efecto invernadero, son justamente esta capa que absorbe esta radiación y hace que se mantengan en la Tierra. Entonces, como les decía, esto es benéfico y gracias a esto la vida como la conocemos transcurre, tenemos el clima como lo tenemos hoy en día. Sin embargo, por la generación humana, por nuestra producción de estos gases, nuestra generación de estos gases por actividades antropogénicas, es decir, por actividades del hombre, como por ejemplo la quema de combustibles fósiles que generan estos gases, esta capa que mantenía un equilibrio entre lo que entraba y salía de radiación, ahora se exacerbó, es más gruesa, entonces más radiación se mantiene adentro de la Tierra. Y esto genera un desequilibrio y está bueno hacer énfasis en esta palabra, desequilibrio. Es decir, se rompe con el equilibrio que mantenía la vida como la conocemos, generando un cambio del cual, bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre sus impactos. Lo que sí quería destacar antes de seguir es que esta generación generalmente se pone como punto clave de diferencia entre antes y después, es la revolución industrial, porque es a partir de ahí que a través de la quema justamente de estos combustibles fósiles empezamos a emitir más y más y más gases y fuimos
quebrando este equilibrio. Por lo cual, generalmente cuando se habla de emisiones, se habla de momentos después de la revolución industrial, que es el momento de desequilibrio, y se lo compara con el momento anterior a la revolución, que es cuando estos gases estaban, o sea, teníamos una cantidad de gases que se mantenía el equilibrio como lo conocemos y como a partir de esto desarrollamos la vida tal cual como la conocemos y como siempre fue. Entonces, esta emisión exacerbada de gases de efecto invernadero genera un desequilibrio, entonces aumenta la temperatura de promedio mundial porque retenemos radiación dentro de la atmósfera mucho más de la que antes teníamos con la cantidad de gases que había en su momento de equilibrio, y esto genera, bueno, justamente, y la palabra que queríamos describir con toda esta explicación, el calentamiento global. Bien, y ahora se preguntarán, bueno, ¿cómo se producen estas emisiones? Ya se los adelanté un poco y el factor central es la quema de combustibles fósiles. Y por eso cuando vemos este gráfico que básicamente muestra los distintos sectores que explican la emisión de gases de efecto invernadero, vemos que el 73% de estas emisiones a nivel mundial se generan por el sector energía, por justamente la quema de combustibles fósiles, por la quema de petróleo, por la quema de carbón, que es el más contaminante, también por el gas, aunque es de los combustibles fósiles el más limpio, porque es el que genera menos gases cuando se quema. Entonces, cuando usamos estas fuentes de energía fósiles, generan estos gases, exacerbando este efecto invernadero y ocasionando el calentamiento global. Perdón que repito, pero así voy haciendo toda la hilerita y queda bien claro. Pero también tenemos otros sectores que explican las emisiones, por ejemplo, los cambios en el uso de la tierra, por ejemplo, en ese sentido aparece la deforestación, porque justamente los árboles absorben estos gases y cuando cambiamos los usos del suelo y avanzamos en ese sentido, bueno, también exacerba al problema. Y al ver las problemáticas, al tener un diagnóstico de cómo generamos estos gases, a partir de qué sucedió esta exacerbación del efecto invernadero, podemos también entender dónde tenemos que actuar. Y es por esto que este grafiquito, esta explicación de las causas de las emisiones también se hace en los países de todo el mundo, a nivel nacional, se analiza, bueno, dónde se emite más, y también a nivel subnacional, por ejemplo, las distintas ciudades tienen su inventario de gases de efecto invernadero, se llama, donde analizan, bueno, qué sectores son responsables, en qué proporción y subsectores, porque obviamente dentro de energía, por ejemplo, está la generación de energía, también está el transporte, hay distintos subsectores, entonces se analiza esto para entender dónde es prioritario actuar, qué hay que hacer para modificar la situación actual. Entonces, es importante entender que en la mayoría de los inventarios van a ver que el sector energía es el que más emite y también el cambio de uso del suelo. A nivel subnacional, generalmente van a ver que energía se separa de transporte, así que van a ver primero o energía o transporte. Hay distintas metodologías para medir las emisiones, para dar cuenta de qué sector emite más, pero bueno, está bueno ir entendiendo que hay que ver, tener un diagnóstico robusto para entender justamente dónde hay que actuar, dónde hay que focalizar la acción. Ahora, ¿cuáles son los impactos del cambio climático, de esta generación exacerbada de gases que aumenta la temperatura promedio mundial? Bueno, los impactos son un montón y acá está el gran problema que tenemos, que es un problema global, del el calentamiento global, porque todos, independientemente de donde estamos en el globo, si emitimos gases, van a la atmósfera común, por así ponerlo, y todos vivimos este aumento de la temperatura promedio mundial en todas partes del mundo, independientemente de donde se generen estos gases, pero los impactos son locales y eso está bueno entenderlo. Es un problema que se genera de manera colectiva, donde todos somos responsables, pero no todos vivimos los impactos del cambio climático de la misma manera. El cambio climático, aunque aumenta la temperatura promedio mundial, eso no significa que sea el único efecto que tiene, sino que es como que con este desequilibrio, que es la palabra clave, se cambia el clima y un montón de variables y en ese sentido las amenazas climáticas que suceden en consecuencia son un montón. Por ejemplo, aumenta el nivel del mar por el derretimiento de glaciares, entre otros factores,
las olas de calor, también de frío, afectan los cultivos. Cuando cambia el clima está bueno entender que cambia todo, cambia el marco donde transcurre nuestra vida. Entonces está bueno entender que los impactos son distintos y son diferenciados dependiendo de dónde estemos. Y otro factor a tener en cuenta en este sentido es que no es lo mismo recibir el impacto del cambio climático estando en una situación de, por ejemplo, cuando hay una ola de calor, teniendo el aire acondicionado, etcétera, o otra situación donde no tenemos aire acondicionado y estamos, por ejemplo, no tenemos acceso al espacio verde o semejante. Entonces, dependiendo también de las características de nuestro entorno y nuestro acceso a determinados recursos, vamos a poder vivir mejor y pasarla mejor cuando hay determinados impactos del cambio climático. Entonces, las responsabilidades frente al cambio climático no solo son diferenciadas, no todos tenemos las mismas responsabilidades porque no todos emitimos y contribuimos de la misma manera al problema, sino también porque no todos lo vivimos de la misma manera, no todos vamos a sufrir los impactos de este problema de la misma manera. Eso está bueno para entenderlo desde el sur global, donde históricamente contribuimos menos a este problema porque emitimos menos ese efecto invernadero a través de nuestra historia y al mismo tiempo somos más vulnerables por ejemplo, déficits de infraestructura, problemas sociales inherentes, etcétera. Bien, yo les dije y resalté que este es un problema global. Y les traje esta foto que es de la última COP, la que está arriba, donde yo estoy ahí cabeza chiquitita, porque justamente quería destacar que como es un problema global, es muy importante que todos seamos parte de las soluciones. Entonces, hace poquito habrán escuchado que acaba de terminar la COP 27, que es la conferencia de las partes número 27, donde los distintos países que son miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático, que han ratificado el Acuerdo de París, se reúnen, que este es como el acuerdo internacional donde todos los países se ponen de acuerdo a lo que tenemos que hacer para enfrentar este problema, se reúnen a discutir sobre esto que les estaba hablando hace un rato, sobre, bueno, quién hace qué para enfrentar el cambio climático, tanto en términos de mitigación, que esta es una palabra clave que refiere a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Mitigación sería, por ejemplo, pasar de generar energía de combustibles fósiles a pasarla con energías limpias. Eso sería mitigación. Y después está adaptación, que sería todo lo que hacemos para adaptarnos a este clima que cambia. Entonces, como el clima cambia, yo tengo que tener los recursos para enfrentarlo de una manera que no me haga mal como si se me hubiera quedado con la situación anterior. Por ejemplo, si ahora llueve de manera mucho más intensa y recurrente, voy a tener que adaptar donde vivo, mi casa, tanto en cerramientos o en altura o en la calidad del material o lo que fuera, para que cuando llueva con esa intensidad bueno, no me incida negativamente en mi casa y no me haga pasarla tan mal. Entonces, justamente hay que buscar el equilibrio entre la adaptación y la mitigación para poder reducir los impactos del cambio climático en mayor medida de lo posible. ¿Necesitamos mitigación? Sí, un montón, y necesitamos el Acuerdo de París dice mantenernos debajo de los 2 grados centígrados de aumento de la temperatura comparado a los niveles preindustriales y quedarnos lo más cerca de los 1,5 aumentos de la temperatura que podamos. ¿Por qué dije comparado a niveles preindustriales? Porque justamente uno se fija cuánto aumenta la temperatura comparado a cuando no teníamos esta emisión exacerbada de gases de efecto invernadero. Vieron que yo les decía que el punto de referencia que teníamos es justamente la revolución industrial. Entonces, justamente nos fijamos que no haya un aumento tal comparado a este punto. Lo que hay que retener acá es que cada centígrado importa. No, quizás dicen, uy, un aumento de 1 grado o de 2 grados no es tanto, es un montón. Y cada centígrado importa. Cada centígrado va a variar los impactos que vamos a tener en el cambio climático, en todos los términos que yo les explicaba. Entonces, justamente en estas convenciones internacionales donde todos los países del mundo se reúnen
a hablar sobre las soluciones frente al cambio climático, es importante apuntar a hacer acciones lo más ambiciosas posibles para reducir lo más posible este fenómeno, tanto en términos de mitigación, para que haya menos amenazas, para que se exacerben menos las amenazas, como también hablar incrementando la adaptación para que las amenazas que ya vayan a ocurrir nos afecten lo menos posible, en especialmente a los más vulnerables. Entonces, tenemos un problema global que necesita respuestas globales, pero también considerar la situación local de cada individuo, de cada persona en su lugar específico, teniendo en cuenta, y acá está tres elementos que componen la definición de desarrollo sostenible, tanto la cuestión social, económica como ambiental. La idea es buscar soluciones que tengan en cuenta estas tres cuestiones, que sean económicamente viables, que ayuden a la gente a estar mejor y que también obviamente nos ayuden a enfrentar el problema ambiental. Lo importante acá retener es que las soluciones que necesitamos para enfrentar esta crisis climática son no únicamente ambientales, no es que queremos dejar todo y irnos 100% a habitar de una manera que no tenga cero impacto en el mundo, sino que tenga el menor impacto teniendo en cuenta también las variables sociales y económicas para que sean realizables y para que ayuden a que la gente esté mejor. La idea no es que las soluciones de la crisis climática empeoren ya las situaciones de vulnerabilidad de las personas, sino que ayuden a que estemos mejor. Y acá, si recordarán la pregunta que les hice al principio de qué quieren cambiar, está bueno siempre pensar esta pregunta con estos tres elementos, buscando soluciones que tengan en cuenta tanto lo social, lo económico y lo ambiental. En este caso, la crisis climática se puede abordar de los tres elementos y hay que tenerlos en conjunto para buscar soluciones innovadoras, transformadoras, que realmente sean sostenibles en el tiempo y ayuden a las personas a estar mejor. Y acá quería ya ir cerrando, planteando una pregunta que vuelve a lo que habíamos hablado antes. A la primera pregunta es, ¿qué dejarías atrás y qué promoverías? O sea, en la pregunta del principio de qué transformarías, parte de responderla es pensar, bueno, si quiero transformar algo, tengo que dejar algo atrás y tengo que promover algo nuevo. Y les incito a pensar entonces la primera pregunta en esta clave, teniendo en cuenta tanto el factor social, como ambiental, como económico, a los tres. Y en ese sentido, acá yo puse algunas fotitos que ejemplifican cosas que podríamos dejar atrás, impulsar para adelante, pero lo dejo para que ustedes las respondan y se queden reflexionando, enfatizando en la importancia de que todas estas soluciones y todo lo que queremos dejar atrás y todo lo que queremos promover, que serían algunas de las respuestas de cómo queremos mover el mundo en este caso, para dar estas respuestas necesitamos a personas en todos los sectores. Necesitamos politólogos, necesitamos investigadores de ciencia y tecnología, necesitamos a ingenieras, necesitamos a personas de todos los sectores que nos ayuden a pensar de manera multidimensional cómo queremos que sea el mundo, un mundo sostenible, inclusivo, donde realmente haya una intersección benéfica entre lo ambiental, lo económico y lo social en su conjunto. Así que con estos cierro. Acá les dejo una lista de los conceptos que recorrimos y un documento de consulta que pueden googlear poniendo UNICEF, glosario climático para jóvenes, les va a aparecer y les va a explicar todos estos conceptos que recorrimos hoy, así que les queda de material de consulta.